Bien, ya está con nosotros también de España, nuestro amigo, al igual que quien ha antecedido. Ahora estamos en presencia de don José Manuel Chozas Alonso, a quien le extrañamos porque años atrás, de manera pues ya muy seguida, teníamos el gusto de estrecharle la mano, de saludarle y sobre todo escucharle. Él es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, España, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid desde junio de 1990. Expediente académico con media de sobresaliente. Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid desde septiembre de 1994. Su tesis doctoral consistió en la Perpetuatio Jurisdictione en el proceso civil con la calificación de apto cum laude por unanimidad. Principales líneas de investigación y publicación versan principalmente sobre materia de derecho procesal y derecho procesal penal. Ha sido autor único de 3 monografías: la Perpetuatio Jurisdictione, un efecto procesal de la litispendencia, 1995, la prueba de interrogatorio de testigos en el proceso civil, 2001, y el interrogatorio de testigos en los procesos civil y penal. Su práctica ante los tribunales, 2010, publicadas todas en editoriales reconocidas por su prestigio y su alto nivel de difusión. Editoriales Comares y La Ley recientemente ha coordinado una importante monografía titulada Los sujetos protagonistas del proceso penal, publicado por la afamada editorial Dickinson, 2015, en la que desarrolla el capítulo El nuevo estatuto de la víctima de los delitos en el proceso penal. Ha participado en numerosas obras colectivas, tanto de carácter nacional como internacional, siendo autor de un capítulo en cada una de ellas. Destacan los capítulos de los libros Garantías Fundamentales del Proceso Penal en el Espacio Judicial Europeo, 2007, y La Justicia y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 2008, publicada por la conocida editorial Colex. También el capítulo que sobre la interrupción de la prescripción de los delitos y faltas. Aporté para el libro Repercusiones sobre el derecho proceso penal de la Ley Orgánica 5/2010, de reforma del Código Penal 2010, publicada por la prestigiosa editorial Arasandi, así como mi contribución en el derecho procesal civil y europeo. Además, cabe resaltar que le hemos publicado sus participaciones en diferentes obras colectivas que su servidor ha coordinado y que hemos contado con su apoyo de nuestro distinguido doctor José Manuel Chozas Alonso, entre otras que han sido publicadas por Dickinson, también por Tirán Loblanche. Y bueno, pues ya tenemos varias contribuciones que nos ha aportado el doctor José Manuel Chozas Alonso, a quien le tenemos pues siempre el afecto, el respeto, la admiración por su capacidad de disertación y de conocimiento y por haber estado en diferentes lugares también compartiendo y conviviendo el aprendizaje del derecho y también la convivencia humana. Hemos tenido en Puebla, en la Puebla de Los Ángeles, de acá, desde aquí estamos llevando a cabo este
encuentro académico internacional, nacional. Ahora, este día, el doctor José Manuel Chozas Alonso tratará el tema, la reforma del Poder Judicial en México, vista desde Europa. Bien, recibámoslo con un fuerte aplauso de bienvenida. Muchas gracias, queridísimo Rafael. No sé si se me escucha bien, correctamente. Bien, en primer lugar, muy buenos días, muy buenas tardes aquí a este lado del Atlántico. En primer lugar, también mi agradecimiento de nuevo a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, encarnada, como siempre, por el querido profesor doctor Rafael Sánchez Vázquez. La alegría, como sabes, es mutua. Aunque no nos veamos todos los días, sabemos que estamos al otro lado del teléfono, al otro lado del ordenador y siempre en contacto. Muchísimas gracias por ofrecerme una vez más esta grandísima oportunidad de asomarme a un encuentro nacional, mexicano, pero no solo nacional, sino también internacional, europeo también, acompañado de tan ilustres maestros, de tan ilustres conferenciantes. No puedo dejar pasar la oportunidad de saludar a mi antecesor en el uso de la palabra, al profesor Robles Morchón, al que tuve la ocasión de saludar muy recientemente aquí en la Universidad Complutense, donde nos disertó sobre un tema de dialéctica y fue una experiencia inolvidable. También aprovecho para saludar a todos los presentes, a todos los que no están todavía presentes, pero lo estarán, entre los que se encuentran algunos buenos amigos, y especialmente a mis compañeros de la Universidad Complutense que van a hablar a continuación, al profesor Faustino Martínez y al profesor Jesús González García, porque creo que todavía no está presente Ángel Sánchez Navarro. Así que a todos, un recuerdo y un abrazo muy, muy efusivo desde España. Encantado de estar de nuevo en Puebla, aunque sea en la distancia, y esperemos que a ver si las pandemias y la situación internacional y ciertas penurias pues nos permiten abrazarnos físicamente, querido Rafael. Bien, sin más preámbulos, porque el tiempo es breve y son muchos los que tienen que hacer uso de la palabra, pues solamente ofrecer algunas pinceladas acerca de un tema que desde aquí, desde España, pues se está siguiendo con verdadera expectación. Yo añadiría en algunos momentos con cierta preocupación también, ¿no? De la reforma de la justicia en México, que no deja de ser pues una expresión más de tantas otras reformas que a nivel constitucional y de leyes orgánicas se están produciendo en nuestros países y que ponen de manifiesto, me da a mí la impresión, o al menos nos hacen reflexionar acerca de si las democracias consolidadas están definitivamente consolidadas y para siempre, o siempre tenemos que estar alerta, sobre todo desde la academia, sobre todo desde la independencia que nos da la academia, y la crítica que nos permite la academia, si nos debemos preguntar en estos ámbitos si debemos estar siempre expectantes y ser siempre críticos por lo que acaba de comentar el profesor Robles Morchón, ¿no? Porque ese equilibrio inestable entre los tres grandes poderes del Estado liberal en algunas ocasiones puede parecer que se ponen en riesgo o se ponen en peligro, ¿no? Porque de unas décadas a esta parte estamos asistiendo a la aparente intromisión del poder ejecutivo, del gobierno, no solamente en el poder legislativo, que es bastante lógico y razonable, sino lo que llama más la atención, pudiera dar la impresión de que también puede haber alguna intromisión del poder ejecutivo en el poder judicial.
Así se percibe desde aquí, pero porque es un mal común. Me parece a mí que esto, ninguna democracia moderna está libre de decir, aquí en mi país o en este estado no va a pasar eso nunca, o no puede pasar. Yo he seguido con expectación y con detenimiento la evolución de este desarrollo y esta tramitación legislativa desde que tuve la primera noticia ya por el mes de febrero del año 24 hasta su culminación, si no estoy mal informado, pues a finales del mes de septiembre, ¿no? Con la aprobación de la reforma tanto en el Congreso como en el Senado de México. Y bueno, pues he podido comprobar que se avecinan, por lo menos están plasmadas en la Constitución y en la ley mexicana, están proyectadas una serie de transformaciones realmente importantes. Algunas de ellas, he de confesar, que no me resultan novedosas, que incluso ya hemos transitado por esas reformas en países como España, por ejemplo, ¿no? Me parece a mí que la llamada justicia pronta y expedita, que es una de las modificaciones de la reforma judicial en México, que se plasma en una agilización de los procedimientos penales y de los procesos en general, pero fundamentalmente los penales, con el consiguiente acortamiento de los plazos máximos de instrucción. Si no he entendido mal, a eso se refiere la reforma cuando habla de justicia expedita, plazos máximos de instrucción criminal. Bien, pues por ahí ya hemos pasado en España, tanto en el año 2015 como en el año 2020, se produjeron sendas reformas de la ley de enjuiciamiento criminal en aras de reducir el plazo de los jueces de instrucción primero a 6 meses y luego a 1 año. La redacción actual es igual a la proyectada en México, un plazo de instrucción en principio como regla general de 12 meses. Con posibilidades de ampliación y con posibilidades de prórroga, lógicamente, pero es un salto cualitativo muy importante, me parece a mí, el de la reducción de los plazos de instrucción. Ha habido quien ha sostenido que esa drástica reducción de los plazos de instrucción, que tiene una fundamentación lógica, el justiciable no puede estar sometido sine die a una fase de investigación que supone muchas veces una pena de banquillo sin que se haya abierto el juicio oral, sin que se haya abierto el enjuiciamiento. No es razonable que no haya ningún horizonte, ningún plazo al que se puedan ajustar los fiscales en México o los jueces de instrucción en España. Eso es razonable. Ahora, acortarlos tanto, sabiendo cuáles son los tiempos de la justicia, algunas veces se ha criticado estas reformas en el sentido de que pueden provocar cierta impunidad. Si se aplica con rigor esa exigencia del plazo máximo de la instrucción y esta no ha llegado a buen puerto, pues se podría dar la circunstancia, y así ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional en España, que si transcurre el plazo máximo y no se ha pedido la prórroga, pues o una de dos, o se abre directamente el juicio oral o directamente se sobresee libremente el procedimiento, con lo cual podría producirse alguna impunidad. Bien, quiero decir que alguna de las reformas plasmadas en la normativa aprobada en septiembre, algo nos suena en España, y por ese camino ya hemos transitado, como decía antes. Ahora bien, sí que a mí me llama mucho la atención, y nos ha llamado a muchos profesores de la academia aquí en España la atención, y me consta que también en México, porque tengo buenos amigos tanto en Puebla como en Ciudad de México, como en Chiapas, y yo creo que el sentir generalizado de todos los operadores jurídicos en México es que hay algo que no suena del todo bien, ¿no?, en esta reforma. La reforma puede tener aspectos positivos, la justicia en nuestros respectivos países es muy perfectible, pero hay algunas medidas que llaman internamente en México y externamente en Europa la atención. Por ejemplo, llama poderosamente la atención una medida tan drástica como, si yo no estoy mal informado, y rogaría
al auditorio que me rectificase si no estoy en lo cierto, que se ha producido, se va a producir, vamos, en breve plazo, a lo largo de 2 años, por una parte la destitución y luego primero la destitución y luego la sustitución de todos los ministros, magistrados, jueces, tanto federales como los ministros de la Suprema Corte, como los magistrados de circuito, los jueces de distrito, todos van a ser destituidos en un primer momento y luego sustituidos por elección popular, Bien, si esto es así, bueno, pues llama mucho la atención. Desde luego es una medida muy novedosa, una medida drástica que supone eliminar, bueno, de un plumazo el sustrato subjetivo, lo que venimos a denominar el funcionariado, dejando solo el aspecto objetivo o la función del órgano. Es decir, se van a dejar los órganos jurisdiccionales vacíos para que se sustituyan los funcionarios que van a desempeñar esa función jurisdiccional. Y todo ello a través de una elección, a través de un sufragio universal y popular. Bien, esto nos llama la atención. También llama la atención desde un punto de vista orgánico que desaparezca tal y como existe actualmente el Consejo de Justicia Federal mexicano, el actual Consejo de Justicia Federal, el equivalente al Consejo General del Poder Judicial en España, y que este órgano se sustituya por otros 2 distintos. Uno con meras funciones administrativas y otro, el más llamativo, el tribunal disciplinario, llamado tribunal disciplinario, formado por 5 magistrados que va a tener el monopolio del ejercicio de la disciplina, digamos, administrativa de jueces y magistrados. Y además con la particularidad, si no estoy mal informado, de que frente a las decisiones de este tribunal disciplinario no va a haber posibilidad de reforma, de recurso, no hay ninguna instancia superior a la que acudir. Esto también llama la atención, es decir, el desgajamiento de la disciplina, de la función disciplinaria, el control disciplinario de jueces y magistrados, sin que haya posibilidad de revisión por un órgano jurisdiccional distinto e incluso superior jerárquico. Y finalmente, o en penúltimo lugar, también nos llama la atención la imposibilidad de suspender los efectos de las leyes aprobadas por el Parlamento cuando éstas puedan ser o exista la posibilidad interpretativa de que puedan ir en contra de la Constitución política, ¿no? Bien, esto también llama la atención, que no se pueda interponer una especie de recurso ante la Corte Suprema que pueda suspender el efecto de esa norma hasta que se determine el perfecto encaje constitucional de la misma. Aquí en España y en concreto en el ámbito de la Unión Europea tenemos 2 vías para suspender la eficacia de una norma que puede ser manifiestamente inconstitucional o que pueda ser manifiestamente inconstitucional o contraria al derecho europeo. Tenemos, por un lado, el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional que suspende la tramitación del procedimiento y, por otro lado, a la espera de que se determine el encaje dentro de la Constitución o no de la norma aplicable y, por otro lado, la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Yo no sé si en México, si se le priva, como parece que se le ha privado a la Corte Suprema de Justicia Nacional, la posibilidad de suspender la eficacia de una norma que pueda ir en contra de la Constitución. Bueno, pues yo no sé si es congruente con los estándares de un Estado de Derecho con plena separación de poderes. Y finalmente también llama la atención
la drástica disminución de emolumentos o de salarios de algunos ministros y magistrados del Poder Judicial mexicano, porque allí ha pasado hasta ahora como sucede en España, que muchos magistrados, sobre todo los del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, pues cobran más que el presidente del gobierno, allí más que el presidente de la República, y nunca ha sucedido nada, nunca ha sucedido nada. Bien. Si no he leído mal las reformas, si no estoy equivocado, más o menos por ahí, Rafael, van los hitos fundamentales de la reforma del Poder Judicial en México. Con un asentimiento con la cabeza, si me asientes, más o menos van por ahí, ¿no? La reforma, ¿no? Bien, pues llama la atención porque se dice que todo esto es para garantizar la legitimación democrática de los jueces. Se dice que por fin se va a acabar con la casta judicial, con los privilegios, con las prebendas, y que por fin va a haber una verdadera legitimación democrática. Yo creo que ese camino ya lo habíamos andado hace muchísimos años, hace décadas. Yo creo que nadie aquí en Europa puede sostener que la legitimación democrática de los jueces provenga de su elección por el pueblo. No, eso está ya bastante superado, ¿no? La legitimación democrática de los jueces deriva del cumplimiento por parte de los jueces escrupulosamente de la ley democrática aprobada por el Parlamento, ¿no? Democráticamente, como expresión de la voluntad general. Lo que tiene que hacer el Estado para legitimar democráticamente a los jueces y magistrados es garantizar que sean nombrados sobre la base de igualdad, de mérito y de capacidad, y hay que garantizar su inamovilidad, su independencia y su imparcialidad, ¿no? Es decir, muchas veces las apariencias engañan, ¿no? Es decir, nos dicen, ¿qué es más democrático que elegir que el pueblo elija directamente a sus representantes judiciales, a los jueces y magistrados, incluso a los ministros de la Corte Suprema, ¿no? Aparentemente, pues nada hay más democrático que eso, ¿no? Pero yo creo que ahí lo que subyace, me parece a mí, es una concepción de la democracia centrada en el principio mayoritario, ¿no? Como si esto fundamentara ya todos los ámbitos de la vida en un país, ¿no? Esto, pues se parece mucho a lo que antes ha denominado Robles Morchón como democracia iliberal, aunque no le gusta el término, ¿no? Esto es más propio de una democracia iliberal. Bueno, al margen de los cánones, de los estándares de un Estado de derecho donde haya plena separación de poderes. Yo no soy el más indicado, porque no soy el especialista en derecho constitucional, yo soy procesalista, pero tengo mucha relación, ¿no? Mi ámbito de actuación y mi ámbito de estudio tiene mucho que ver con el proceso, con los jueces, con lo jurisdiccional, ¿no? Entonces, a lo mejor la academia en México, a lo mejor la judicatura, a lo mejor pues todos los operadores jurídicos deberían hacer una reflexión acerca de si esta, la que se acaba de aprobar, es la mejor de las reformas posibles para un país como México. Si se ha acertado plenamente. Yo creo que había razones para reformar la justicia en México. Igual que hay razones para mejorar y reformar la justicia en España. Pero yo no sé si el jarabe que se va a aplicar, si el medicamento es óptimo. Yo no sé si es el mejor para que el enfermo mejore o puede terminar de matarlo. Si me permiten la metáfora quizás un poco exacerbada, ¿no? Los estudiosos del Estado de Derecho y de las notas fundamentales del Estado de Derecho hablan de que puede haber reformas que puedan suponer deficiencias sistémicas en la independencia judicial. Y esta reforma yo no sé si puede encajar dentro de lo que se ha denominado como deficiencias sistémicas. Estas deficiencias sistémicas reúnen tres características, a mi juicio: el alcance general, la gravedad de los efectos y la intencionalidad, ¿no?
yo no sé si podemos aplicar estas tres medidas o estas tres características, el alcance general, la gravedad de los efectos y la intencionalidad a esta reforma, no lo sé. Desde luego, a mí me parece que ineludiblemente había que reformar de alguna manera la justicia en México, como en tantos otros países, como España, pero yo no sé, no estoy plenamente convencido de que esta reforma sea escrupulosa con los estándares internacionales del Estado de Derecho. Desde luego, si se produjera en España, tal y como esta reforma mexicana, si la trasladáramos a España, yo creo que chocaría no solo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español, sino también con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ya en los últimos años ha tenido la oportunidad de ahondar en estos déficits del Estado de Derecho, en casos como los jueces portugueses, en casos como la demanda de la Comisión Europea contra Hungría o la reforma judicial en Polonia, como ejemplos más evidentes. Pero también chocaría, yo creo, habría una llamada de atención por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. A mí me da la impresión de que la jurisprudencia sobre el Estado de Derecho del Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos ha dicho hasta la saciedad de que muchas veces los estados, poder legislativo, primero a través de medidas instauradas o propiciadas por el Poder Ejecutivo y luego plasmadas por el Legislativo con simple mayoría absoluta, pueden dejar el Estado de Derecho en pueden reducirlo a una vasija vacía, ¿no? A una especie de mero cascarón, ¿no? Entonces hay jurisprudencia que exige precisamente para que podamos hablar verdaderamente de un Estado de Derecho, pues que haya garantías tanto de jure como de facto, ¿no? Y bueno, pues sobre todo hay que preservar, y ya voy terminando porque veo que me estoy excediendo en el uso de la palabra, hay que preservar sobre todo la independencia y la inamovilidad de los jueces y magistrados. Nos va mucho en ellos. Los jueces y magistrados son los que encarnan el tercer poder, el poder judicial, el contrapeso. Sin contrapesos, sin poder judicial verdaderamente independiente, jueces verdaderamente inamovibles, jueces bien pagados, jueces bien remunerados, jueces bien formados, jueces que hayan superado pruebas muy contundentes de mérito y de capacidad. Sin esos mimbres es difícil abordar una reforma de la Administración de Justicia con garantías de éxito. Yo solo deseo lo mejor a México, porque es un país al que quiero mucho, a sus nacionales. Aquí tenemos a Rafael, que está encarnando, lógicamente, no solamente a la universidad, sino también al pueblo mexicano. Deseo que esto salga muy bien, esta experiencia salga muy bien, que de verdad la Administración de Justicia mejore, pero no estoy convencido que a priori esto vaya a salir a plena satisfacción de todos. Muchísimas gracias. Quedo a la disposición del auditorio por si tienen alguna consulta o alguna pregunta y reitero mi agradecimiento por el privilegio de estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Manuel Chozas Alonso, haber escuchado su punto de vista muy personal sobre esta problemática.